Amigos, cuando se habla de crisis económica, las élites políticas, empresariales y quienes ostentan poder siempre buscan que los platos rotos y las consecuencias la pague y la asuma el pueblo, la gente de a pie, el consumidor. En nuestro país se está hablando bastante de crisis no solamente política derivada de las pugnas en el partido gobernante, sino que también se habla de crisis económica, que en sus primeros síntomas se refleja con la falta de dólares y recurrente desabastecimiento de combustibles. Se habla también de que el Estado boliviano no tiene plata, de que existe un déficit fiscal y claro, todo se orienta a golpear con medidas antipopulares al mismo pueblo, bajo presupuesto en salud, bajo presupuesto en educación, infraestructura, jubilación forzosa de trabajadores, etc. Mientras al pueblo se le busca cargarle la crisis, ¿qué de los políticos que ganan jugosos sueldos prácticamente por rascarse las bolas? Es el caso de la Asamblea Legislativa, senadores y diputados que no merecen ese salario de 23.311 bolivianos. Esos mancagastos que por no cumplir con sus obligaciones más mínimas son los causantes y el origen para que Evo Morales tenga los pretextos para imponerle al pueblo boliviano un bloqueo impopular como el que hemos sufrido en semanas pasadas. No pudieron trabajar una pinche ley de 2 hojas para garantizar las elecciones judiciales en los plazos previstos. ¿De qué carajos ganan si no cumplen su rol? Veamos el siguiente video y luego continuamos. Sueldos de legisladores ganan más de $3.000 al mes. Un diputado titular actualmente gana 22.633 bolivianos. Con el incremento del 3% recibirá 23.311 bolivianos. Un diputado suplente que sesiona una semana al mes gana 7.544 bolivianos. Con el incremento del 3% llegará a recibir 7.770 bolivianos. Un senador titular gana actualmente 22.633 bolivianos. Con el incremento del 3% recibirá 23.311 bolivianos. Un senador suplente que sesiona una semana al mes gana 7.544 bolivianos. Con el incremento del 3% llegará a recibir 7.770 bolivianos. Actualmente, los sueldos de diputados, senadores y representantes supraestatales representan un presupuesto de 5.2 millones de bolivianos al mes. Con el incremento salarial del 3%, ese monto subirá a 5.4 millones por mes. Fuente: escala salarial vigente en 2021 y 2022. Ahí lo tenían, amigos. ¿Qué opinan ustedes? 23.311 bolivianos para que en su mayoría de tiempo se rasquen las pelotas estos sujetos. Y para el colmo, por su inoperancia, se ha venido en el país un conflicto por la no elección de las elecciones judiciales en su debido tiempo. Desde mi punto de vista, y lo lanzo como propuesta de lucha y exigencia del pueblo boliviano, es que debe haber una racionalización urgente de los sueldos en los cargos políticos. Estamos hablando de la Asamblea Legislativa en este caso, porque luego también se tiene que hablar de la renta vitalicia a expresidentes, que es otra aberración, y como también de las asambleas departamentales y otras instancias políticas. Seguramente lo hablaremos en su momento, pero en este caso de los senadores y diputados que hoy ganan 23.311 bolivianos, su sueldo considero que debe ser el sueldo promedio de un trabajador de base. Recordemos que el sueldo mínimo nacional es de 2.362 bolivianos. Si agarramos el sueldo de un maestro categoría mérito con más de 25 años de ejercicio docente, a lo mucho que gana son unos 7.000 bolivianos. Por lo tanto, el sueldo de un parlamentario, sacando un promedio, a lo sumo debería ser bolivianos 3.500. Porque además ya tiene cubierto otros gastos como pasajes en avión, asesores, material de escritorio,
gastos de representación, etc. Además, propongo que la cantidad de diputados y senadores se baje a la mitad. Actualmente se tiene 130 diputados con sus respectivos suplentes, 36 senadores con sus respectivos suplentes. De tanta cantidad de parlamentarios, son contados con los dedos los que actúan o mínimamente siquiera salen en la prensa para decir esta boca es mía. El 95% de los parlamentarios no hace nada, son un gasto insulso. Por tanto, con esta medida de racionalización de salarios a parlamentarios que la pongo sobre la mesa, el Estado, que actualmente gasta casi 70 millones de bolivianos año, solo gastaría 5.300.000 bolivianos. Llegaría a ser un ahorro del 93%, es decir, 65 millones de bolivianos que el Estado ahorraría. Estos recursos ahorrados se podría destinar a otras prioridades en vez de estar pagando a unos rascabolas. O lo otro sería que se recuperen el principio de las dietas parlamentarias, día trabajado, día pagado, según el número de sesiones que tengan los asambleístas. Pero basta de abusar de los recursos del pueblo y en medio de una crisis. No quiero hacerlo largo este video, pero ¿qué opinan de esta propuesta y exigencia que la deberíamos empezar a impulsar con fuerza todos los bolivianos? El ejercicio de la política tiene que ser un servicio a la población y no así para forrarse los bolsillos con plata ajena. Déjenme sus comentarios. En un próximo video abordaremos la renta vitalicia de expresidentes, otro gasto insulso que se debe eliminar, pero ya. Que Evo Morales viva pues de sus peces y no como parásito a costa del pueblo.